Mi esposo me acusó de quedar embarazada para atraparlo después de 7 años de matrimonio. Pero cuando su propia madre descubrió su cobardía, lo echó de la casa y me ayudó a destruir su vida. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Mi esposo de 35 años y yo, de 32, llevamos 7 años de matrimonio. Él vivía en la casa de al lado y nuestra conexión fue instantánea, una auténtica historia de hadas. Un aspecto que siempre consideré fundamental en nuestra unión fue la profunda amistad que nos teníamos y la confianza mutua, aunque ahora mi esposo parece tener una opinión muy diferente. Hace poco, mi esposo se enteró de que su amigo, Jeff, fue víctima de una trampa de embarazo. En resumen, la esposa de Jeff dejó de tomar la píldora anticonceptiva y quedó embarazada a los pocos meses de iniciar el noviazgo, confesando la verdad solo después de la boda. Jeff proviene de una familia muy conservadora, algo que su pareja sabía perfectamente, por lo que se sintió obligado a casarse debido al embarazo. Por desgracia, ahora también se siente forzado a permanecer en esa relación disfuncional por los votos que realizó, decidiendo quedarse al lado de su esposa y de su hijo. Por alguna razón, mi esposo se mostró muy alterado por esta situación. Actualmente me encuentro en el 4º mes de embarazo de nuestro primer hijo, un proceso que fue planificado y decidido por ambos por más de un año. Ayer, de la nada, mi esposo me preguntó si yo estaba intentando atraparlo con este bebé. Al principio solté una carcajada porque asumí que se trataba de una broma de mal gusto. Él se mantuvo muy serio y reafirmó su postura, de modo que le recordé que ya llevábamos 7 años de casados y que un bebé no iba a amarrarlo más de lo que ya estaba. A mi esposo no le agradó en absoluto esa respuesta. Afirmó que no existe un límite de tiempo para ese tipo de engaños y que mis intenciones carecían de pureza al tomar sus preocupaciones como un chiste. Añadió que antes confiaba en mí, pero que mi risa en su rostro le quitaba cualquier motivo para creer en mi palabra en el futuro. No supe cómo reaccionar ni qué respuesta esperaba de mi parte, así que le propuse posponer la conversación para la mañana siguiente. Hoy desperté y mi esposo ya no estaba en la casa. En su lugar, recibí un mensaje hostil de mi cuñado de 28 años, acusándome de haber obligado a su hermano a tener este hijo, a pesar de que fue una elección compartida. Mi esposo se encuentra desaparecido, no atiende mis llamadas ni contesta los mensajes de texto, y me encuentro en una encrucijada sin saber cómo proceder. Actualización: 4 de febrero de 2023. Deseo compartir una actualización rápida con todas las personas que me ofrecieron su apoyo. No pude contestar los mensajes anteriores porque la publicación se cerró rápido, pero leí cada nota de forma detallada. Estoy muy agradecida. Al revisar los comentarios, comprendí que todos tenían razón en algo. Yo no mostraba el enfado suficiente. Mi esposo insultó mi integridad y nuestro matrimonio de una forma muy dolorosa, y me tomó tiempo procesar la magnitud del daño. La confusión y la tristeza bloquearon mi enojo al principio, pero la realidad terminó por asentarse. En medio de esta situación, llamé a mi mejor amiga de 31 años, quien ha sido mi gran apoyo. Vino a casa de inmediato con algunos chocolates y se enfureció al conocer los detalles. Después de que logré desahogarme, ella llamó a su esposo de 34 años para que viniera. Él se desempeña como abogado de familia y me ofreció de inmediato sus servicios legales si yo decidía proceder con la separación. Es un gran gesto de su parte, y se comprometió a redactar la demanda de divorcio para el lunes. Poco después de su llegada, mi suegra apareció en la propiedad trayendo a mi esposo en el automóvil, obligándolo prácticamente a caminar hasta la entrada. Mi suegra me explicó que él se presentó en su casa la noche anterior, asegurando que yo usaba el embarazo para retenerlo. Por fortuna, mi suegra es una mujer sensata, le dio una reprimenda fenomenal y lo trajo a la fuerza para que me pidiera disculpas. Aquel hombre cobarde fue incapaz de sostenerme la mirada durante todo el tiempo. Declaró que sentía pánico ante la idea de la paternidad y que proyectó sus temores sobre mí. Añadió que no estaba seguro de estar listo para semejante responsabilidad, pero que asumiría su papel, expresándose como si fuera una especie de héroe. ¡Qué cinismo! Le respondí con firmeza que era un cobarde y le ordené regresar a la casa de sus padres hasta que yo me sintiera preparada para hablar. Decidí ocultar el asunto de la demanda de divorcio porque temía su reacción en ese instante, pero se enterará muy pronto. También le mostré a mi suegra el mensaje de texto de mi cuñado. Su rostro se transformó por completo, mostrando una furia enorme. Desconozco las consecuencias que tendrá ese mensaje para él, pero tengo la certeza de que el panorama es muy adverso. Por ahora me encuentro agotada y con deseos de llorar. Mi mejor amiga pasará la noche conmigo viendo películas que me hagan mejorar mi estado anímico. Ya programé una sesión con una terapeuta para la próxima semana. Requiero descansar tras ver cómo mi matrimonio se desmoronó en un instante. Actualización 2 a 13 de febrero de 2023. Agradezco los mensajes y consejos recibidos. Al ver tantas solicitudes, decidí hacer una actualización rápida sobre mi situación actual. En general,
las cosas se tranquilizaron un poco. En el aspecto médico, asistí a una revisión de control acompañada por mi suegra y el bebé se desarrolla con excelente salud. Por fin conozco el género, será una hermosa niña. Me siento sumamente feliz. Mi suegra se portó de maravilla y se mostró muy conmovida por haberla incluido en la ecografía. Está encantada con la idea de ser abuela. Con ese panorama, mi suegra organizó un almuerzo familiar a los pocos días. Sentí cierta duda en asistir, pero sabía que sus intenciones eran buenas y que no propiciaría un escenario negativo. Al llegar, me encontré con mi esposo, mi cuñado y mi suegro de 70 años. El ambiente era muy tenso, hasta que mi suegra tomó la palabra y preguntó si alguien tenía algo que manifestar. Mi cuñado habló primero para ofrecer una disculpa por el mensaje tan desagradable que me había enviado, argumentando que se dejó llevar por la situación en su afán de respaldar a su hermano. Le expuse con claridad el dolor que me causó recibir un texto tan malintencionado, recordándole que él sabía perfectamente que llevábamos casi un año intentando concebir. Él bajó la cabeza, balbuceó una respuesta y permaneció en silencio el resto de la tarde. Luego, mi suegra dirigió una mirada fija hacia mi esposo, pero él evitaba el contacto visual con todos. Finalmente, ella tomó la palabra y anunció que su hijo ya no tenía permitido quedarse en su casa. Declaró sentir vergüenza por la conducta de él y que prefería reservar el espacio para su futura nieta en lugar de albergar a un hombre de baja calaña. Mi esposo intentó replicar, pero sus ojos se abrieron de par en par al escuchar la palabra nieta. Él siempre había deseado tener una niña y, de pronto, rompió a llorar manifestando su alegría por la noticia. En ese instante, intentó acercarse para tocar mi vientre y me preguntó si podía regresar a la casa para pintar la habitación de la bebé. Le aclaré sin titubeos que no era bienvenido y que había destruido cualquier rastro de confianza. Le comuniqué que, si lo aceptaba de vuelta, viviría con el temor constante de que volviera a huir ante cualquier noticia importante, y que no requiero a mi lado a alguien que se acobarda a la primera dificultad. Me preguntó si esto significaba el fin de nuestra relación, y le respondí de forma directa que ya había contratado a un abogado. Mi esposo entró en pánico, pero yo experimenté una calma profunda, como si un manto de tranquilidad me cubriera. Suelo ser una persona propensa al llanto, pero en ese momento me sentía ajena a su desesperación. Mi esposo reclamó que la medida era injusta, argumentando que solo mostró un instante de temor y que yo estaba desechando nuestra vida en común, privándolo de su hija. Mi suegro intervino para recordarle que se trataba del mismo bebé por el que se sentía atrapado hacía apenas 2 semanas. Mi esposo insistió en que fue un error debido al estrés, pero mi suegra le cuestionó cómo pensaba que me sentía yo. Le pidió ponerse en mi lugar, estar en una posición vulnerable, entregando el cuerpo para formar una familia, y que la persona en quien confías te acuse de cosas semejantes. Él repitió que solo fue una reacción inofensiva por un error de proyección por sus propios miedos. Le manifesté que me sentí destrozada con su partida, viendo cómo mis ilusiones de una familia hermosa se venían abajo en un segundo. Él aseguró que compartía esos deseos conmigo y con nuestra hija, pero que el pánico lo dominó. Le respondí que el miedo no justificaba el daño que me causó, y que su supuesta convicción no era visible cuando su madre tuvo que traerlo a rastras a mi puerta para disculparse. No supo qué responder a eso, más allá de reiterar que estaba listo y que deseaba estar con la niña. A pesar de sus insistencias sobre el afecto hacia mí y hacia la bebé, nunca ofreció una disculpa real y correcta en todo el proceso. Tras una conversación muy extensa, el almuerzo concluyó y mi suegra ratificó su decisión de no recibirlo más en su hogar. Él volvió a implorar por regresar conmigo, pero le recordé que la propiedad me pertenece desde antes del matrimonio y que ese espacio será mi refugio de seguridad, por lo que su ingreso está prohibido. Tengo entendido que se hospeda en un hotel de la zona. Finalmente, el viernes recibió la notificación formal del divorcio en su centro de trabajo. Los documentos estaban listos desde antes, pero preferí meditar la decisión con calma. Recibí varias llamadas perdidas y mensajes de voz con sus llantos, cuestionándome si de verdad iba a terminar con nuestra familia, pero decidí no responder. Incluso se tomó una fotografía llorando dentro de su automóvil, una imagen que provocó bastantes risas en mi mejor amiga. Mi suegra me llamó al enterarse de la notificación para expresarme su total apoyo en la decisión. Comentó que lamentaba el proceder tan insensible de su hijo y el desenlace de la unión, pero reafirmó su compromiso conmigo y con la bebé, asegurando que siempre seremos su familia. Intentó disculparse en nombre de su hijo, pero le aclaré que no era necesario, pues cada quien debe asumir las consecuencias de sus propios actos. Pasé el fin de semana con mi mejor amiga comprando ropa para la bebé, buscando un momento de alegría entre tanto conflicto. Ella ha sido un pilar fundamental y su esposo facilitó enormemente todo el proceso legal. Desconozco el panorama del futuro, pero la tranquilidad me acompaña y tengo la certeza de estar tomando el camino correcto. Mi meta actual es superar este proceso y recibir a mi hermosa niña con bienestar. Si te gustó la historia,
Regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal, El Rinconcito de Reddit 3000, para no perderte ninguna de nuestras historias.